Hola a todos y vamos a hablar cómo se consigue pasar de 200.000 millones a prácticamente nada en muy pocos minutos. Todos habéis escuchado y habéis leído en los medios de comunicación ese enorme paquete de medidas que ha anunciado el gobierno español para ayudar a las empresas y a los ciudadanos a superar la crisis del coronavirus. Un paquete importantísimo, 200.000 millones de euros, que va a ayudar a la economía a soportar este paréntesis que el gobierno asume que va a ser una recuperación en V, una caída y luego una recuperación muy rápida. Lo primero que debemos entender es, uno, el gobierno está ignorando que la economía española ya estaba en desaceleración en el año 2019. Para el gobierno, la economía estaba creciendo maravillosamente, a pesar de que era evidente que teníamos el sector manufacturero en contracción y que teníamos muchos datos ya de desaceleración en el mercado de empleo, en la creación de empresas, en la inversión, etcétera. Bien, ese es el primer error. ¿Cuál es el segundo error? Pensar que un paréntesis, aunque sea de un mes, no va a generar un efecto exponencial y multiplicativo sobre la economía. Es muy fácil. Cualquiera de vosotros lo puede entender. Si una empresa, pequeño negocio, etcétera, está recibiendo cancelaciones ahora mismo, es prácticamente imposible que cuando se restablezca la actividad vaya a recuperar no solamente los meses perdidos, sino además que vaya a crecer más. El turismo, por ejemplo, a pesar de que se contenga la crisis del coronavirus, no podemos pensar que el turismo vaya a encontrarse con niveles de utilización del 85, 90, 95%, ni mucho menos el sector del automóvil, el sector manufacturero, el sector inmobiliario, etcétera. O sea, el impacto es importante. Bien, ese es el segundo error. Primero, ignorar la desaceleración. Segundo, pensar que un paréntesis no tiene efectos económicos en forma multiplicativa a futuro. Tercero, pensar en una recuperación en V que no va a tener ningún tipo de impacto ni en ingresos fiscales, ni en crecimiento, ni en empleo. La realidad es que en los últimos 3 meses no hemos visto nada más que revisiones a la baja de las estimaciones de crecimiento, nada más. Y por lo tanto, lo que debemos ser es muy cautelosos porque la economía no venía de un fuerte crecimiento, venía ya de ese efecto tan débil. Por lo tanto, aunque haya un efecto base de una recuperación, no podemos esperar esa recuperación en V y mucho menos tan agresiva como puede esperar el gobierno. Las estimaciones de Goldman Sachs, de JP Morgan, de muchas otras casas de análisis ya hablan de un decrecimiento de la economía en el año 2020 del 1,2%. Y, ojo, estas casas nunca se han equivocado por ser demasiado pesimistas, sino más bien lo contrario. Pero vamos a ver cómo se pasa de 200.000 millones de enorme estímulo a prácticamente cero. Empecemos por el anuncio de 2.800 millones para las comunidades autónomas. Bien, 2.800 millones para las comunidades autónomas es que ya se les debe. Es que es lo que las comunidades autónomas han llevado a los tribunales porque el gobierno se ha negado a pagarles en cuanto a IVA y, etcétera, y otras partidas del año pasado. Lo que está diciendo es que va a inyectarles lo que les debe del año pasado. Segundo, 1.000 millones para sanidad. Bien, esto ya está presupuestado. Esto no es algo, una novedad, esto no es algo que se haya generado nuevo. Estos 1.000 millones están dentro del presupuesto y están considerados dentro de la ley de financiamiento. Pero lo más importante también es que el anuncio es ridículo, porque solamente el cierre de Madrid ya supone más de 1.000 millones de euros de impacto. Por lo tanto, muy poco en cuanto a lo que se ha hecho. De hecho, estas dos cosas de las que hemos hablado ya estaban presupuestadas o debidas. Vamos a hablar sobre los 14.000 millones en aplazamiento de impuestos. Esto es muy importante entenderlo. Se aplazan los impuestos, pero es que esta medida ya existe. Cualquier empresa puede llevar a Hacienda su propuesta de impuestos y hay unos periodos para aplazar los impuestos. Lo más importante de esta medida es que no elimina el cobro de los retrasos.
por retrasarte 6 meses, Hacienda te cobra un 3,75%. Eso no se elimina nada, no se ha eliminado para nada lo que tiene que ver con el proceso de pago de impuestos. Ya ha dicho Hacienda que no se cambia en nada el calendario de presentación y pago de impuestos de este año. Y eso ya le afecta a unas empresas que se encuentran ya este año con un impacto en caja enorme, en algunos casos de 0 ingresos. Bien, vamos a hablar de los 100.000 millones de avales, para que la gente lo entienda. Esto es muy importante. 200.000 millones movilizados no significa utilizados, hasta 200.000 millones. Movilizados hasta. Bien, 100.000 millones de líneas del Instituto de Crédito Oficial ligadas ¿a qué? A la viabilidad del negocio. Las líneas del ICO no valen para ninguna empresa que se encuentra hoy ante la evidencia de la caída brutal de sus ingresos. Háganse ustedes esta imagen. Se presenta usted al banco y le dice, buenos días, quiero participar y tener acceso a estas líneas del ICO. Le dice, muy bien, porque es un préstamo. Esto es un préstamo, esto no es una donación, ni un pago, ni una inyección. Esto es un préstamo. Entonces, se analiza el negocio. ¿Qué activos inmobiliarios tiene usted en propiedad? Ninguno. El alquiler, la oficina o el negocio está en alquiler. Bien. ¿Qué ingresos garantizados tiene usted los próximos 6 meses? Ninguno. Vale, gracias. Adiós. Buenos días. No tiene usted acceso a esos avales. Es decir, la inmensa mayoría de estos avales no se van a poder dar porque están ligados a unos préstamos que en cualquier caso están ligados a la viabilidad del negocio, de unos negocios que en cualquier caso se van a la quiebra. Lo que se le tenía que haber dado son líneas de liquidez garantizadas durante el tiempo de la crisis a tipo cero para que las empresas no mueran por capital circulante. Eso es lo que ha hecho, por ejemplo, Alemania. Bien. Muy importante también entender esto de los avales. ¿Por qué? Porque tampoco es ninguna panacea. Tú lo único que estás haciendo es tener más capacidad de endeudarte, de pedir un préstamo por el cual el banco te va a decir que el 50% puede estar avalado por el ICO, pero, ojo, y por el Estado, pero el otro 50% no, y en cualquier caso es un préstamo. Esto es muy importante. De momento hemos tenido 200.000 millones en los que una parte se debe, la otra parte ya está presupuestada y lo otro son préstamos a los que usted va a tener que acceder y pagarlos a medio plazo. Bien, hablemos ahora de la gran incógnita. Movilizar 83.000 millones del sector privado. Yo me he molestado en hablar con las más grandes empresas de este país a preguntarles si se les ha consultado. Porque estas empresas que ya tenían unos resultados en el cuarto trimestre del 2019 bastante complicados, con muchas dificultades y que ya están tomando decisiones muy importantes de reducción de deuda y de reducción de capital circulante para atenerse a una realidad de una desaceleración en sus principales negocios, ¿de dónde van a sacar los 83.000 millones? ¿Cómo los van a sacar? ¿Y en qué sentido se van a aplicar? Nadie sabe de dónde salen los 83.000 millones del sector privado. ¿Qué van a hacer? ¿Les van a obligar a las empresas a invertir mucho más? ¿En qué? ¿En algo en lo que no hay ventas? ¿En cómo? ¿Y de qué manera? No solamente en qué, cómo y de qué manera. No sabemos nada. No lo saben las empresas. Yo el día que lo anunciaron recibía mensajes de empresas grandes diciendo, ¿de dónde salen estos 83.000 millones? Otra parte muy importante. De los 117.000 millones que dice que aporta el Estado, no están hablando de inyecciones a la economía, están hablando de endeudar a la economía, están hablando de endeudar a las empresas para sostener el gasto. No se está hablando de fortalecer la capacidad de las empresas de reducir sus desequilibrios y de sostenerse en un entorno de auténtica crisis. No se han reducido ningún impuesto, no se ha cercenado ningún impuesto. Hay elementos positivos, por supuesto.
Los ERTES, las expedientes de regulación temporal del empleo, está muy bien. ¿Para qué? Para que las empresas que pueden sobrevivir este bache vayan después a contratar. Todo esto está muy bien, pero vamos a ver, por favor, si la realidad no es esa. La realidad es que a lo que nos enfrentamos es a que más de 1 millón de empresas que ya estaban en pérdidas en el ejercicio último publicado, más de 1 millón de empresas se encuentran ahora ante el peligro de cierre y despido. No de despido porque qué malos son los empresarios, no tienen otra cosa que hacer que jajaja echar a la gente. No, señor, por favor, seamos serios. Lo que nos encontramos es ante la mayoría de micropymes, autónomos, etcétera, que van a tener que cesar actividad. Menos mal que el gobierno ha rectificado en una de las medidas con los autónomos, pero a pesar de todo, los autónomos que sobrevivan se van a seguir encontrando con el problema de capital circulante, que es que las cuotas siguen siendo las mismas, los impuestos siguen siendo los mismos, las penalizaciones por retraso de impuestos siguen siendo las mismas, y solamente todo este paquete de medidas, que no es 200.000 millones de inyección de liquidez a la economía, sino 200.000 millones de posible endeudamiento si se lo conceden, es que además vence en 30 días. El gran problema de este paquete de medidas es que es una cantidad de humo. Uy, no, el humo todavía se ve. Esto es aire, sin ningún tipo de nada detrás de ello. Y lo más importante es que ignora el gran problema al que se están enfrentando las empresas hoy. Ahora mismo, mis queridos amigos del gobierno, por favor escuchen, las empresas no están teniendo un problema de caja de un mes. Están recibiendo cancelaciones de pedidos de noviembre, de diciembre y de enero del año que viene. Las decisiones de inversión que no se han tomado y que se han pospuesto por esto no se van a llevar a cabo en mayo o en junio. Sectores como el del automóvil, como el del turismo, como los sectores del pequeño comercio minorista, sectores como todo lo que tiene que ver con la hostelería. Todos esos sectores se encuentran ante, en el mejor de los casos, una recuperación en L. Por lo tanto, lo que hay que hacer es sacar inmediatamente una batería de medidas de exoneración de impuestos, porque de lo que se tienen que preocupar no es de los ingresos de este mes ni los del mes que viene. Se tienen que preocupar, y mucho, de la desaparición de las bases imponibles del año que viene y del siguiente. Como entremos en el dominó de quiebras que entramos en el año 2009, lo que nos vamos a encontrar es un agujero fiscal, no por exoneración de impuestos durante el periodo que dura la crisis, que eso es lo que se tiene que hacer, sino después. El verdadero agujero fiscal estructural que nos metió en la crisis del 2009 en una pérdida de ingresos prácticamente permanente, de la que todavía estamos lejos de recuperarnos, de más de 40.000 millones de euros. Eso es lo que tienen que entender. Lo que tienen que entender es que por agarrarse a los 4 euros que van a cobrar ustedes en mayo, no van a poder solucionar el problema que se está creando de cara al año 2020 y el año 2021, la desaparición de las bases imponibles. Eso es lo que tienen que pensar. Por favor, reflexionen. Muchas gracias a todos.